Bienvenidos. En este video veremos cómo poder resolver suma de polinomios. Si el video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Realizar la siguiente suma de polinomios. Tenemos los siguientes polinomios: a menos b más 2a más 3b menos c y más menos 4a más 5b. Por lo tanto, tenemos tres polinomios que queremos sumar. Cuando realizamos una suma algebraica de polinomios, lo primero es seleccionar de estos tres polinomios cuál será el primer polinomio, el cual representará al primer sumando. En este ejemplo vamos a tomar el polinomio 2a más 3b menos c como primer sumando. Por lo tanto, tomamos este polinomio y lo anotamos al principio. Antes de ello debemos de revisar que el polinomio se encuentre ordenado. En este caso el polinomio se compone de tres letras, a, b y c. Para ello debemos de considerar que al tener letras diferentes, debemos de recordar la ubicación de cada una de estas letras en el alfabeto. Por lo tanto, nos damos cuenta que si recorremos el alfabeto, primero vamos a encontrar a la letra A, enseguida nos encontraremos a la letra B y al final encontraremos a la letra C. Por lo tanto, este primer polinomio ya se encuentra ordenado, ya que el primer término contiene a la A, el segundo término contiene a la B y el tercer término contiene a la C. Como el polinomio ya se encuentra ordenado, entonces ahora sí tomamos el polinomio y lo vamos a escribir de manera ordenada como primer sumando. Anotamos entonces 2a más 3b y menos c. Nos han quedado dos polinomios, a menos b y menos 4a más 5b. De estos dos polinomios que nos sobran, vamos a seleccionar cuál de los dos será el segundo sumando. En este caso vamos a tomar el polinomio menos 4a más 5b y lo vamos a ubicar debajo del primer polinomio, representando entonces al segundo sumando. Cuando tomamos el segundo sumando y lo anotamos debajo del primero, debemos de hacer coincidir término semejante con término semejante. Recordemos que los términos semejantes son aquellos términos que contienen la misma literal, si es que solamente tiene una, o las mismas literales si tiene más de una, en donde los exponentes de la literal o de las literales son los mismos. En este caso, el primer término menos 4a deberá de quedar ubicado debajo del término 2a, para de esta manera tener en coincidencia términos con la misma letra, es decir, términos semejantes. Tomamos entonces este polinomio y lo anotamos debajo. Debajo de 2a anotamos menos 4a. El otro término es 5b positivo. Debemos de buscar en qué columna aparece la letra b. Por lo tanto, vemos que debajo de 3b debemos de escribir ahora más 5b. De esta manera, en esta columna, hacemos coincidir términos semejantes. Nos queda el tercer polinomio, que es a menos b. Dicho polinomio representará entonces al tercer sumando, el cual se va a escribir al final. Nuevamente debemos de hacer coincidir términos semejantes. Como el primer término contiene a la letra a, este término deberá de quedar escrito debajo de menos 4a, para de esta manera hacer coincidir la letra a y entonces tener términos semejantes. Anotamos entonces a y a un lado de a menos b. B también se encuentra debajo de los otros dos términos que contienen la misma letra. Con ello respetamos la semejanza de términos. Una vez que hemos ordenado cada uno de los polinomios y que hemos organizado columnas
con términos semejantes, ahora sí realizamos la operación de suma. En la primera columna nos han quedado tres términos, más 2a, menos 4a y más 1a. Recordemos que cuando la letra en esta parte de aquí no tiene coeficiente numérico, le damos el valor de 1. Entonces trabajemos la primera columna. Anotamos como primer término más 2a. Enseguida le agregamos menos 4a. Como el primer término es positivo y el segundo término es negativo, recordemos que cuando tenemos términos con signos diferentes, se deberán de restar. Por lo tanto, 2a menos 4a al restar nos darán como resultado menos 2a. Esto se obtuvo al juntar el término 2a y menos 4a. Ahora, a este resultado le vamos a agregar el tercer término de esta primera columna, que es más a. Anotamos aquí entonces más a. Como el primer término es negativo y el segundo término es positivo, debemos entonces proceder con una resta, de tal manera que menos 2a y más a nos dará como resultado menos a. Dicho resultado lo debemos de escribir al final de la primera columna. Pasamos ahora a la segunda columna, en donde tenemos términos semejantes con la letra b. Tomamos entonces el primer término, que es más 3b. A 3b le vamos a agregar el término más 5b. Anotamos entonces aquí enseguida más 5b. Como el primer término es positivo y el segundo también, ambos términos se van a sumar. Recordemos que cuando los términos contienen los mismos signos, los coeficientes numéricos se deberán de sumar. Por lo tanto, 3 más 5 nos suma 8b. A este resultado, ahora le vamos a agregar el término menos b, término que aparece al final en la segunda columna. Tomamos entonces menos b y lo anotamos enseguida de 8b. Como el primer término es positivo y el segundo negativo, tendremos que restar. Por lo tanto, 8 positivo y 1 negativo, esto nos da como resultado más 7b. Recordemos que cuando restamos, dejamos el signo del número o del término mayor. En este caso, el término mayor es positivo y por esa razón el resultado que hemos obtenido es más 7b. Dicho resultado lo anotamos debajo de la segunda columna. En la última columna solamente tenemos el término menos c. Debajo no tenemos ningún término más con quien sumar o con quien restar menos c. Como el término es único, entonces tomamos el término y lo bajamos directamente hasta el resultado. De esta manera, la suma de estos tres polinomios nos ha quedado como menos a más 7b y menos c. Veamos la solución de otro ejemplo para que la operación vaya quedando mejor comprendida. Realizar la siguiente suma de polinomios. Tenemos entonces ahora la suma de tres polinomios. El primer polinomio que tenemos en el primer paréntesis es 8a menos 3b más 5c y menos d. Este primer polinomio se va a sumar con un segundo polinomio que es menos 2b más c y menos 4d. A este segundo polinomio le vamos a sumar un tercer polinomio que es menos 3a más 5b y menos c. De los tres polinomios que tenemos, debemos de seleccionar uno de ellos para que sea el primer sumando. En este caso vamos a seleccionar el primer polinomio, es decir, 8a menos 3b más 5c y menos d. Una vez que hemos ya seleccionado cuál será el primer sumando, ahora seleccionamos el segundo sumando. En este caso el segundo sumando va a ser el polinomio menos 2b más c y menos 4d, polinomio que anotamos debajo del anterior.
Para ello debemos de tener cuidado de ubicar términos semejantes. Por lo tanto, el término menos 2b tendrá que estar ubicado debajo de menos 3b, para que de esta manera coincidan las literales. El término más c deberá de quedar ubicado debajo de más 5c, para que de igual manera coincidan las literales y respetar las semejanzas de términos. El último término, que es menos 4d, deberá de quedar debajo de menos d, para de igual manera tener las semejanzas de términos. Ahora vamos a tomar el último polinomio, que es menos 3a más 5b y menos c, y lo vamos a escribir como tercer sumando. Entonces, menos 3a deberá de quedar debajo del término 8a por semejanza. El término más 5b deberá de quedar debajo del término menos 2b por semejanza. Y el término menos c deberá de quedar ubicado debajo del término más c por semejanza. Una vez que hemos ya ordenado los polinomios y que también hemos formado columnas con términos semejantes, procedemos a realizar la operación. Vamos entonces a tomar la primera columna en donde aparece la letra A. Tomamos este primer término y lo anotamos, 8a. A 8a le vamos a agregar el término menos 3a. Como el primer término es positivo y el segundo es negativo, debemos de restar, de tal manera que 8a menos 3a nos dará como resultado 5a, resultado que vamos a anotar debajo de la primera columna. Pasamos a la segunda columna en donde tenemos la letra b. Entonces tomamos el primer término, menos 3b. A menos 3b le vamos a agregar el término menos 2b. Anotamos entonces enseguida menos 2b. Observamos que los dos términos tienen el mismo signo, es decir, que los dos son negativos. Por lo tanto, debemos de sumar menos 3 con menos 2b, lo cual nos da como resultado menos 5b. A este resultado le vamos a agregar el tercer término, que es más 5b. Como el primer término es negativo y el segundo positivo, tendremos ahora que restar, de tal manera que 5 negativo y 5 positivo nos da como resultado 0. Cuando en la columna nos queda como resultado 0, debemos de dejar este espacio en blanco, es decir, que no vamos a poner ni 0 ni vamos a anotar letra, simplemente vamos a dejar el espacio en blanco, porque al juntar estos términos nos dio como resultado 0. Pasamos entonces a la tercera columna en donde tenemos los términos con la letra C. Tomamos el primer término y anotamos 5c. Enseguida le agregamos el segundo término, que es más c. Como los dos términos son positivos, sumamos más 5c y más 1c, lo cual nos da como resultado 6c. A este resultado le vamos a agregar el tercer término de la columna, que es menos c. El primer término es positivo y el segundo negativo, por lo tanto debemos de aplicar una resta. Más 6 y menos 1c, esto nos da como resultado más 5c, resultado que escribimos al final de la tercera columna. Por último, nos queda la cuarta columna en donde tenemos términos con la letra D. Tomamos entonces el primer término, que es menos D, y a este primer término le vamos a agregar el término menos 4D. Como ambos términos son del mismo signo, son negativos, vamos a sumar estos negativos, de tal manera que menos 1 y menos 4 nos suman menos 5D, resultado que vamos a escribir al final de la cuarta columna. De esta manera hemos encontrado que el resultado de la suma de estos tres polinomios nos ha quedado como 5a más 5c y menos 5d. Veamos unos ejemplos más.
Seguimos entonces con los ejemplos de suma. Tenemos realizar la siguiente suma de los polinomios. En esta suma aparecen 3 polinomios. En un primer paréntesis aparece un primer polinomio. Este polinomio es 3x elevado al cuadrado menos 4xy más y elevado al cuadrado. A este primer polinomio le vamos a sumar un segundo polinomio que es menos 5xy más 6x elevado al cuadrado menos 3y elevado al cuadrado. A este segundo polinomio le vamos a sumar un tercer polinomio que es menos 6y elevado al cuadrado menos 8xy menos 9x al cuadrado. Los paréntesis solamente son utilizados para poder separar los polinomios. En medio de los paréntesis aparece el signo de operación, que en este caso es la suma. De los 3 polinomios que tenemos, vamos a seleccionar solamente uno de los 2. Y este primer polinomio que seleccionemos lo vamos a ordenar con relación a una letra. En este ejemplo vamos a seleccionar como primer polinomio el polinomio 3x elevado al cuadrado menos 4xy más y elevado al cuadrado. Vemos que este polinomio tiene 2 letras, la x y la y, pero solamente vamos a considerar una letra para ordenar el polinomio. En este caso vamos a considerar solamente a la letra x. Entonces, si vamos a ordenar con relación a la letra x, ahora debemos de observar el exponente de cada una de las letras x. Como el polinomio lo vamos a ordenar de manera descendente, debemos de comenzar por encontrar cuál término tiene la x con el mayor de los exponentes y de ahí ir disminuyendo el exponente hasta llegar al exponente menor. En este caso el polinomio es un polinomio solamente compuesto de 3 términos. De los 3, solamente los 2 primeros contienen a la letra x. Por lo tanto, observando el exponente en cada uno de estos 2 términos, vemos que el primer término tiene el exponente 2 y que el segundo término tiene el exponente 1. Por lo tanto, nos damos cuenta entonces que este polinomio ya se encuentra ordenado de manera descendente con relación a la letra x. Por lo tanto, simplemente vamos a tomar el polinomio y lo vamos a escribir como primer sumando. Entonces anotamos 3x elevado al cuadrado menos 4xy más y elevada al cuadrado. Nos sobran 2 polinomios, este segundo polinomio y este tercer polinomio. De estos 2 polinomios que nos sobran, vamos a seleccionar ahora uno de los 2 para que este polinomio sea el segundo sumando y quede aquí por debajo de este primer polinomio. En este caso vamos a seleccionar el polinomio menos 5xy más 6x elevado al cuadrado menos 3y elevado al cuadrado para que represente al segundo sumando. Ahora, cada uno de estos términos lo debemos de escribir debajo de su semejante. Recordemos que términos semejantes son aquellos términos que tienen la misma letra, si es que solamente tienen una letra, o las mismas letras, si es que tienen más de una letra, y cada una de estas letras tienen los mismos exponentes. Por lo tanto, si tomamos como primer término 6x al cuadrado, este término debe de quedar escrito debajo del 3x al cuadrado, para que con esto hagamos coincidir en una columna términos semejantes. Entonces anotamos aquí, debajo de 3x al cuadrado, 6x al cuadrado. Enseguida tomamos el término menos 5xy, término que debe de quedar debajo de menos 4xy, para que de esta manera, en esta segunda columna, tengamos términos semejantes, es decir, términos que coincidan con las mismas letras y cada una de estas letras con el mismo exponente.
El último término es menos 3y al cuadrado, término que debe de quedar debajo de más y al cuadrado, para cumplir nuevamente con la semejanza de términos. Solamente nos queda este último polinomio. Por lo tanto, este último polinomio será escrito como tercer sumando. Entonces, tomamos este primer término, menos 9x al cuadrado, y dicho término deberá de quedar escrito debajo de 6x al cuadrado, para cumplir nuevamente con semejanza de términos. Enseguida tomamos el término menos 8xy y lo anotamos debajo de menos 5xy, para cumplir con semejanza de términos. Por último, tomamos el término menos 6y al cuadrado, el cual debe de quedar por debajo de menos 3y al cuadrado. Una vez que ya ordenamos los polinomios con relación a una letra y que agrupamos por columnas términos semejantes, ahora sí vamos a ir realizando las operaciones indicadas columna por columna. Comenzamos entonces por la primera columna, donde aparecen términos con la letra x elevada al cuadrado. Tomamos este primer término, más 3x al cuadrado, y lo anotamos. A este primer término le vamos a agregar este segundo término, que es más 6x al cuadrado. Como el primer término y el segundo son de signo positivo, los debemos de sumar. Por lo tanto, 3 sumado con 6, esto nos da más 9x al cuadrado. Este resultado que se obtuvo de la unión de estos dos primeros términos, pues ahora le vamos a agregar este término que es menos 9x al cuadrado. Como el primer término es positivo y el segundo término es negativo, pues esto nos indica que debemos de efectuar una resta. Por lo tanto, 9 menos 9, esto nos va a dar como resultado 0. Cuando en la columna, al operar los términos, nos dé al final como resultado 0, no escribimos absolutamente nada. Es decir, que aquí no escribimos ni 0, ni 0x al cuadrado, ni tampoco x al cuadrado. Como nos dio 0, pues simplemente dejamos el espacio en blanco. Pasamos entonces ahora a la segunda columna, donde aparecen los términos con las letras xy. Tomamos el primer término, que es menos 4xy. A este término ahora le vamos a agregar el siguiente término, menos 5xy. Como los dos términos tienen el mismo signo, los debemos de sumar. Por lo tanto, menos 4 sumado con menos 5 nos da menos 9xy. A este resultado le vamos ahora a agregar este siguiente término, que es menos 8xy. Entonces aquí enseguida anotamos menos 8xy. Como el primer término es negativo y el segundo también, esto implica que los términos se deberán de sumar. Entonces, menos 9 sumado con menos 8 nos da como resultado menos 17xy, resultado que anotamos hasta abajo de la segunda columna, menos 17xy. Para terminar este ejemplo, pues vamos a tomar la última columna, en donde aparecen términos con la letra y elevada al cuadrado. Recordemos que aquí, cuando el término no contiene coeficiente numérico, le consideramos el valor de 1. Entonces tomamos este primer término más y elevado al cuadrado. A este término le vamos a agregar el término menos 3y al cuadrado. Como el primer término es positivo y el segundo es negativo, debemos de efectuar una resta. Por lo tanto, más 1 y menos 3 nos dan como resultado menos 2y al cuadrado. A este resultado le vamos a agregar este último término, que es menos 6y al cuadrado. Como los dos términos tienen signo negativo, los debemos de sumar. Entonces, menos 2 y menos 6 nos suman
menos 8y al cuadrado. Resultado que anotamos aquí en la última columna. De esta manera encontramos que el resultado de sumar este polinomio con este segundo y con este tercero nos ha quedado como menos 17xy menos 8y al cuadrado. Veamos un ejemplo más. Realizar la siguiente suma de polinomios. Nuevamente tendremos tres polinomios. En un primer paréntesis aparece el primer polinomio 3m al cuadrado más 2mn más 5n al cuadrado. A este primer polinomio le vamos a sumar un segundo polinomio que es menos 2n al cuadrado más 4mn. A este segundo polinomio le vamos a sumar un tercer polinomio más m elevado al cuadrado más 3mn menos n elevado al cuadrado. De los tres polinomios que tenemos vamos a seleccionar solamente uno de los tres para que este sea el primer sumando. En este caso vamos a seleccionar este primer polinomio para que represente al primer sumando. Vemos que este polinomio tiene dos letras, la m y la n. Sin embargo, solamente vamos a seleccionar una de las dos letras para que esta letra sea la letra ordenatriz. En este caso vamos a seleccionar la letra m y ordenemos el polinomio con relación a esa letra. Recordemos que ordenar un polinomio se puede realizar de manera descendente o de manera ascendente. En este ejemplo vamos a organizar el polinomio de manera descendente. Por lo tanto, para llevar a cabo la organización debemos de observar el exponente de cada letra m. Este polinomio se compone de tres términos, pero solamente los dos primeros contienen la letra m. Para el primer término, el exponente de la letra m es 2. Para el segundo término, el exponente de la letra m es 1. El último término no contiene letra m. Entonces nos damos cuenta que el polinomio ya está ordenado porque el primer término tiene exponente 2 y el segundo término tiene exponente 1. Entonces tomamos el polinomio y lo escribimos como primer sumando. 3m elevado al cuadrado más 2mn más 5n al cuadrado. Ahora nos sobran dos polinomios. De estos dos polinomios que nos sobran, vamos a seleccionar uno de los dos para escribirlo debajo de este primer polinomio y que represente al segundo sumando. En este caso vamos a tomar este polinomio para escribirlo debajo del anterior como segundo sumando. Entonces, debemos de tener cuidado de ordenar términos semejantes en columnas. Recordemos que los términos semejantes son aquellos términos que contienen las mismas literales y cada una de estas literales tiene el mismo exponente. Por lo tanto, si tomamos este polinomio, vemos que el término menos 2n al cuadrado debe de quedar escrito debajo del 5n al cuadrado, para de esta manera en esa columna tener términos semejantes. Si ahora tomamos el término 4mn, dicho término debe de quedar debajo del término 2mn para tener términos semejantes. Anotemos entonces este segundo polinomio. 4mn debajo de 2mn y menos 2n al cuadrado debajo de más 5n al cuadrado. Solamente nos queda este último polinomio. Por lo tanto, este último polinomio representará al tercer sumando, que vamos a escribirlo debajo del segundo sumando. Como el primer término tiene la letra m elevada al cuadrado, nos damos cuenta que dicha letra, dicho término, deberá de quedar escrito hasta abajo en la primera columna para tener términos semejantes. El siguiente término es 3mn.
término que por semejanza debe de quedar debajo de más 4mn. El tercer término es menos n al cuadrado, que por semejanza debe de quedar debajo del término menos 2n al cuadrado. Una vez que hemos ordenado cada uno de los polinomios y que hemos agrupado por columnas términos semejantes, ahora vamos a ir tomando columna por columna y operando los términos. En la primera columna tenemos solamente dos términos, que es 3m al cuadrado y más m al cuadrado. Tomamos el primer término y lo anotamos, 3m al cuadrado. A este primer término le vamos a integrar este segundo término, que es más m al cuadrado. Como estos dos términos son positivos, por lo tanto debemos de sumar. Entonces 3m al cuadrado más 1m al cuadrado, esto nos da 4m al cuadrado. Resultado que anotamos debajo de la primer columna. Enseguida tomamos la segunda columna, en donde aparecen los términos con las letras mn. Tomamos el primer término, que es más 2mn. A este término le vamos a agregar el siguiente término, que es más 4mn. Como los dos términos son positivos, debemos de sumar. Entonces 2mn más 4mn nos suma más 6mn. A este resultado le vamos a agregar este último término, que es más 3mn. Como los dos términos son con signo más, los vamos a sumar, de tal manera que 6mn más 3mn nos suma más 9mn, término que escribimos al final de la segunda columna. Para terminar, tomemos la última columna, en donde aparece la literal n elevado al cuadrado. Anotamos el primer término, 5n al cuadrado. A este primer término ahora le vamos a agregar este segundo término, menos 2n al cuadrado. Como el primer término es positivo y el segundo término es negativo, los términos los debemos de restar. Entonces, más 5n al cuadrado restado con menos 2n al cuadrado, esto nos da más 3n al cuadrado. A este resultado, por último, le vamos a adicionar el término menos n al cuadrado. Entonces, como el primer término es positivo y el segundo negativo, debemos de restar. 3n al cuadrado menos 1n al cuadrado nos da como resultado 2n al cuadrado, resultado que anotamos al final de la última columna. De esta manera hemos visto que el resultado de sumar este polinomio más este polinomio y más este polinomio nos ha quedado como 4m al cuadrado más 9mn más 2n al cuadrado. Pues bien, hasta aquí finaliza este video. Yo espero que te haya gustado la explicación y que hayas aprendido a resolver suma de polinomios. Por último, te quiero invitar nuevamente a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te mando un saludo y te espero muy pronto en el próximo video. Bye.